Funciona. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a este debate, a esta mesa redonda. Yo, que no soy del gremio del ámbito de la abogacía o del ámbito judicial, voy a intentar, para no entrar en explicaciones que ya se han dado y no duplicar los argumentos, entrar en otro tipo de enfoque, bueno, pues más, llamémosle, político que jurídico, ¿no? Bien, yo creo que desde el momento en que se produjo el autogolpe del artículo 135 de la Constitución, podemos decir que es el símbolo de una transformación que se produce fundamentalmente en países del sur de Europa y en particular en nuestro país, por la cual nuestra autonomía o soberanía termina restringida y podríamos hablar de una administración colonial o de un protectorado, y en ese sentido quiero explicar las fases que yo he visto de las contrarreformas en el ámbito policial o en el ámbito penal. Dicen que este tipo de construcciones históricas, ¿no?, los protectorados o las colonias, las administraciones de las mismas pasan habitualmente dos fases que son muy parecidas a aquellas que conocemos como las fases también de una construcción de un país o de una revolución, yo diría en este caso de una contrarrevolución. Una primera fase que se llama de estado de necesidad, en la cual los hechos son más importantes que el derecho, y una segunda fase en la que prima el intento de consolidar los hechos, ¿no? Podríamos decir el intento de consolidar la constitución fáctica que ya se ha producido en materia de derechos y libertades. Es decir, yo pienso que lo que hemos vivido hasta ahora no es digamos, el correlato de las políticas antisociales o de los recortes sociales, sino que simultáneamente ya hemos vivido recortes sociales y recortes de libertades. Lo que pasa es que no están legalizados todavía. Ahora entramos en la fase, si les dejamos, de legalización. Pero recortes sociales y recortes de libertades ya los hemos vivido. Y no hay más que ver cuál es la información que da el Ministerio del Interior sobre las movilizaciones, sobre el carácter de las movilizaciones y sobre las sanciones. Uno ve las movilizaciones, el carácter pacífico de las mismas y, sin embargo, las sanciones suben exponencialmente. Es decir, durante estos 2 años y medio, 3 años, hemos vivido, y podríamos hacer una correlación casi estadística, un recorte social al mismo tiempo que un recorte del ejercicio de las libertades y en particular del ejercicio del derecho de manifestación, reunión y huelga. Y eso se ha hecho a través, bueno, pues de mecanismos policiales y de sanción, administrativos, como en toda administración colonial, y por otra parte se ha hecho también a través de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía ha utilizado el artículo 315.3 para un artículo que estaba dedicado a garantizar los derechos de los trabajadores frente al patrono, convertirlo al revés, en un artículo contra los derechos de los trabajadores, para criminalizar la protesta de los trabajadores, para criminalizar las movilizaciones. Por tanto, no es que venga ahora la segunda fase autoritaria de una primera fase de Estado antisocial. No, no, han ido simultáneamente el Estado antisocial y el Estado policial. ¿En qué situación nos encontramos en estos momentos? Pues yo creo que en una situación en la que, yo quiero lanzar ese mensaje, tenemos capacidad de influencia y tenemos capacidad de rectificación de lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, la ley que reforma el Código Penal o el Código Penal va por los meandros del Congreso y no sabe muy bien, yo creo que ni el propio Grupo Popular sabe qué va a ser de la reforma del Código Penal, porque todavía no nos lo ha dicho el nuevo ministro. El nuevo ministro nos ha dicho ya que el tema de las tasas, eso exige una rectificación por parte del Gobierno, obviamente porque saben que el Tribunal Constitucional les va a sacudir en que una tasa detiene un proceso.
Eso es, en términos constitucionales, inaceptable. Y ahí les van a sacudir y en ese sentido lo modifican. Pero no solamente eso, yo estoy seguro que la reforma del Código Penal también se va a ver afectada por ese reenfoque que va a hacer el Gobierno. El reenfoque del Gobierno que tiene su origen en el resultado electoral y en las perspectivas electorales del Partido Popular. El resultado electoral ha sido muy negativo, y los demás que nos abrimos las venas en público, pues evidentemente hacemos nuestro proceso de reflexión. El Partido Popular, que tiene otra cultura, se abre las venas en privado y toma las decisiones consecuentes a abrirse las venas, ¿no? Una de ellas es la retirada de la ley del aborto. No se produce como consecuencia únicamente de un conflicto interno del Gobierno, sino que tiene que ver también con un conflicto del Gobierno con la sociedad. Bueno, pues en relación al Código Penal, también hay ese conflicto del Gobierno con la sociedad y lo mismo podríamos decir en relación a la Ley de Seguridad Ciudadana. Eran las dos grandes normativas que iban a consolidar una deriva autoritaria en nuestro país. Y en estos momentos están en el aire. Yo quiero transmitir eso, están en el aire. Por tanto, y además no están en el aire únicamente porque el Gobierno tenga diferencias o porque haya visto una opinión pública crítica, es porque están en el aire al mismo tiempo porque la sociedad civil organizada ha confrontado con esas medidas y va a confrontar con esas medidas incluso en periodo electoral. Yo creo que eso es así de evidente y, por tanto, ahí hay posibilidades de intervenir. De hecho, no solamente la reforma del Código Penal corre por los meandros del Congreso, que no sabemos a dónde va a acabar, sino que, aunque entra a debate de totalidad la Ley de Seguridad Ciudadana, sin embargo, ha sido ya modificada al menos en 3 ocasiones, la Ley de Seguridad Ciudadana, para rebajar aquellas críticas que decían de ella, y además eran críticas justas, que era una ley claramente inconstitucional en algunos aspectos, ¿no? Ahora sigue siéndolo en nuestra opinión, pero ha sido modificada en los últimos tiempos y cabe pensar que no va a ser la última modificación tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es el contenido de estas leyes? Y voy terminando. El contenido de estas leyes, se decía antes, si creemos que es necesario modificar el Código Penal, es que la propuesta que voy a hacer yo de modificación del Código Penal es precisamente la que yo creo que nuestro país tiene uno de los códigos penales más duros de las democracias de nuestro entorno. Un código penal durísimo, a tal punto que teniendo la más baja tasa de delincuencia, tenemos la más alta tasa de encarcelados. Es decir, un fracaso palmario del Código Penal y también de la reinserción en el ámbito penitenciario. Bueno, yo creo que eso es así. Si nosotros tuviéramos que modificar el Código Penal, lo modificaríamos para que las penas disminuyeran, pero una parte importante de la modificación del Gobierno es aumentar las penas, lo que lo llamamos populismo punitivo. ¿Hay un problema? Bueno, pues si hay un problema, aumentamos las penas. Da igual cuál sea el problema y qué solución tenga, si la solución es social o está en el ámbito del derecho. Ese es un primer aspecto. Termino con 2 aspectos más. Un segundo aspecto de la reforma del Código Penal que estamos en estos momentos viendo, pues fundamentalmente es el endurecimiento de las penas en lo que tiene que ver con delitos patrimoniales, con los perjudicados de la crisis, y en lo que tiene que ver con los que protestan frente a la crisis. Es decir, un Código Penal represivo, claramente represivo, ¿no? Y luego hay una tercera parte del Código Penal que resulta también importante, aparte del populismo punitivo y del carácter represivo del mismo, que es la que tiene que ver con lo que podríamos denominar la cadena perpetua revisable, que tiene otras características que ya se han explicado. La derogación del título tercero del Código Penal conlleva la elaboración de una nueva ley de seguridad ciudadana porque buena parte de las faltas terminan siendo delitos y lo que no son delitos para saltarse al Poder Judicial pasan a la ley de seguridad ciudadana. Bueno, pues ese es el contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana. Están las dos íntimamente unidas. Creo que están tocadas las dos del ala, estoy convencido de ello.
Y termino diciendo que, como sé que están tocadas de nada, en nuestra mano está evitar que la contrarrevolución no solamente tenga lugar de manera fáctica, sino que intente transformarse en un texto legal. Nada más y muchas gracias.